Muy bien, saludos cordiales. Vamos a darle continuidad a nuestro curso de base de datos. El día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante que es el de campos calculados. Y vamos a platicar de diferentes ámbitos en donde nosotros podemos aplicar los campos calculados. Existen muchas maneras, pero nos vamos a enfocar principalmente en tres ámbitos: conocer, comprender cuál es su estructura, su naturaleza, su sintaxis. Y para eso vamos a platicar un poquito y vamos a tomar una idea respecto a los campos calculados. ¿Verdad? Por definición, un campo calculado son todos aquellos que llevan dentro de sí una fórmula que permite realizar un cálculo, sea a través de nuevos datos que se vayan a generar, que se vayan a ingresar en la base de datos, o a través de datos que ya existan. Entonces aquí podemos ver, les pongo un ejemplo de una expresión en un campo calculado, pero lo vamos a ir analizando. Por ejemplo, en una expresión o en un campo calculado, puede haber una expresión simple, como una suma, una resta, una operación aritmética sencilla, o expresiones complejas que contengan funciones que nos permitan realizar algunos cálculos pues más con mayor dificultad, digámoslo de esa manera. Bueno, entonces pensemos en el caso de aplicación, como en qué se aplica, y ahorita vamos a hacer un par de ejemplos, pero supongamos que tengamos una base de datos en la cual necesitamos conocer las unidades que quedan en un inventario. ¿Cómo podemos hacer en nuestra base de datos? Tendríamos que analizar bien el diagrama entidad-relación. Recordemos que siempre es muy importante, antes de construir cualquier base de datos, haber analizado el entorno, el contexto, las necesidades de la administración de los datos, construir un buen diagrama entidad-relación, y suponiendo que vamos a tener dos bases de datos, una de artículos en donde se registre todos los artículos que hay y la cantidad que se tienen en ese momento, y otra tabla de pedidos que es donde se está descargando, digamos, del inventario. Aquí habría que analizar un caso, digamos, o la situación un poco más específica en el manejo de los inventarios, pero para hacer sencillo el caso y enfocarnos en los campos calculados, vamos a suponer que tenemos solo una tabla de artículos y una tabla de pedidos. En la tabla de artículos tenemos como el inventario inicial, y de los pedidos se va descargando, y yo necesito saber cuántos artículos quedan, cuánta existencia hay, stock, cuánto stock hay. Entonces, es simple, pues yo solo tomo de la tabla artículos, le resto los pedidos que se han realizado, y entonces yo puedo determinar la existencia. Entonces ahí necesitaría realizar una operación, un cálculo, y puedo utilizar un campo calculado, pero aquí hay dos tablas relacionadas. Entonces aquí necesitaría realizar una consulta, o una manera en la que se puede realizar es a través de una consulta, y poder realizar esa operación matemática, ¿verdad? Pero antes de que avancemos en este ejemplo, veamos en qué otros ámbitos se puede utilizar un campo calculado, porque no solo en las consultas, ¿verdad? Sino que les pregunto acá, o hago la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde podemos aplicar los campos calculados? ¿Verdad? Podemos utilizarlos dentro de una tabla. Yo puedo definir un campo que va a realizar una operación matemática de otro campo que ya tenga ahí definido. Puedo realizarlo de consultas, como acabamos de mencionarlo, a través de formularios, a través de informes, ¿verdad? Son algunos de los ámbitos en los cuales yo puedo abordar o trabajar un campo calculado. Entonces, por ejemplo, si es a través de una tabla, vamos a hacer un pequeño ejercicio de una tabla, la tabla artículos. Vamos a tomar estas dos mismas tablas de la base de datos, una base de datos
incompleta, diría, porque solo tenemos estas dos tablas. Habría que analizar un poco más en detalle la base de datos, pero para comprender y enfocarnos específicamente en los campos calculados, en primer lugar vamos a trabajar con una tabla. Y tenemos el caso de los artículos, su precio, y vamos a tener, por ejemplo, el precio del artículo, la cantidad también de artículos que hay, pero vamos a determinar, por ejemplo, el IVA, calcular el IVA. Supongamos que ese precio no tiene aún el IVA y necesitamos agregarlo para poder venderlo. Entonces vamos a realizar un campo calculado en una tabla. Vamos a ver ese procedimiento y vamos a ver que vamos a necesitar habilitar un tipo de dato que se llama calculado. Luego, a partir de eso, nos va a aparecer el asistente generador de expresiones, en donde nosotros aquí vamos a ver que podemos tomar campos de la tabla en donde está ubicado este mismo campo del que surgió. Podemos insertar funciones, constantes y operadores, y vamos a conocer un poquito como la sintaxis para poder realizar un campo calculado dentro de un campo de una tabla. Aquí está el ejemplo, digamos, para calcular el IVA, sería el precio por 0.12 para poder calcular el IVA, pero lo vamos a construir. Vamos a ver el caso de la consulta para poder determinar la existencia. Entonces, vamos a necesitar realizar una consulta. Lógicamente, las tablas tienen que estar relacionadas para que podamos realizar y que cuando se vaya ingresando y almacenando la información, pues se vaya generando y relacionando los mismos datos. Entonces vamos a ver el apartado donde creamos nuestra consulta, en donde se va a crear el nuevo campo, donde se va a reflejar la resta, la operación aritmética que vamos a realizar. Y vamos a conocer su sintaxis, que en primer lugar necesitamos definir el nombre que le vamos a poner a ese campo. En este caso vamos a utilizar y vamos a ponerle el nombre de existencias. Después de eso hay que definir dos puntos para separarlo de la operación que vamos a realizar, de la fórmula. Y por último, pues ya definimos la fórmula, dependiendo de los campos que van a entrar en acción y los operadores que necesitemos utilizar. Operadores para, digamos, para multiplicar, para sumar, para restar, operadores aritméticos, pero también pueden haber operadores de comparación. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y vamos a ver acá, por ejemplo, que tenemos vamos a crear el nuevo campo de existencia y lo que vamos a hacer es que a las unidades de la tabla artículo le vamos a restar las unidades de los pedidos que se han realizado. Y aquí vamos a ver una cuestión importante, por qué es determinante o es de suma importancia que cuando se definen nuestro diagrama y cuando hacemos y definimos y diseñamos nuestras tablas, hagamos lo posible de que los campos, que no exista ningún campo con el mismo nombre dentro de toda la base de datos. Porque en este caso, por ejemplo, si los dos campos se llamaran unidades, yo tendría que la sintaxis cambiaría porque tendría que especificarle a Access de qué tabla me refiero cuando hablo del campo unidades, ¿verdad? Para los artículos y luego para los pedidos. Pero vamos a ver el caso y lo vamos a analizar. Y luego pues vamos a analizar cómo hacer un campo calculado dentro de un formulario. ¿Verdad? Suponiendo que no hemos hecho los campos calculados dentro de las tablas, ni dentro de una consulta, y cuando tenemos nuestro formulario necesitamos ahí que se realice un tipo de operación, vamos a ver cómo podemos insertar una nueva etiqueta de texto y ahí poder realizar el campo calculado. Aquí vamos a dejar algo pendiente que sería, porque en el formulario se va a mostrar la operación, pero no se va a estar almacenando. Tendríamos que hacer un procedimiento adicional para almacenar la información dentro de alguna de las tablas, en donde hay varias formas, pero podemos hacer una pequeña, aplicar un pequeño código de Visual Basic, pero lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Verdad? Entonces aquí está en la vista de diseño, el campo de texto independiente y luego la operación, ¿verdad? En las hojas de propiedades que vamos a definir la operación a realizar. ¿Verdad? Entonces,
y ya nos quedaría más o menos al final de esta manera. Sí, bueno, esta pequeña introducción nos lleva entonces a que trabajemos y vayamos entonces, voy a cerrar, voy a minimizar acá y voy a pasar en este momento a que trabajemos en nuestra base de datos. Para eso voy a compartir ahorita toda mi pantalla nuevamente y quiero ver nuestra base de datos. Esta es la base de datos ya terminada, pero yo quiero trabajar en una que está en blanco. Entonces voy a minimizar esta y ya nos quedamos propiamente con esta base de datos que tiene únicamente dos tablas. Esa es la que vamos a trabajar el día de hoy. Se la estoy poniendo en la plataforma. También la voy a poner aquí debajo de la descripción para que si quieren realizar también el ejercicio lo puedan realizar. Entonces, si analizamos las dos tablas y analizamos las relaciones, tenemos la tabla artículos y la tabla pedidos. Vemos que hay una relación de uno a muchos, ¿verdad? Y acá en la tabla artículos hay un campo en donde se almacenan los artículos y hay un campo en pedidos también donde se almacenan los artículos y ahí es donde vamos a realizar el campo combinado en la consulta. Pero también podemos ver que tenemos el precio del artículo y lo que vamos a hacer es, dentro de la tabla, vamos a hacer calcularle el IVA. Dentro de la misma tabla, a través de un campo calculado y luego a través de un formulario. Entonces, cerremos nuestras relaciones acá y vámonos a, abramos la tabla artículos. Aquí tengo algunos artículos que añadí. Nos vamos a pasar a la vista de diseño, pero voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente para asegurar que en efecto estemos en la tabla donde yo deseo proyectarles la información. Muy bien, estamos acá entonces y podemos observar diferentes artículos, su código, el ID del artículo, un código propio interno de la institución, la descripción, el precio y las unidades y la fecha del pedido. Entonces, si nos pasamos a la vista de diseño, entonces acá yo voy a agregar un nuevo campo que lo que haga es que me calcule el IVA. ¿Se recuerdan cuánto es el IVA en nuestro país? En nuestro caso, en Guatemala, es el 12%, el 12% de IVA. Entonces, pues aquí vamos a ponerle, por ejemplo, IVA, vamos a ponerle el nombre al campo, IVA artículo. Artículo. Y luego en el tipo de dato vamos a definir y vamos a seleccionar el que dice calculado, el tipo de dato calculado, muy importante. Definimos el nombre del campo, luego nos vamos a tipo de dato y definimos el que dice calculado. Cuando yo lo seleccione, me va a aparecer el generador de expresiones. Miren, aquí estamos. Bueno, entonces aquí en el generador de expresiones, en esta parte, yo puedo pues escribir en la fórmula que necesite, pero también puedo tomar, por ejemplo, seleccionar la tabla, artículo, y aquí me aparecen los diferentes campos que yo puedo trabajar con ellos. También me aparece una serie de funciones, ¿verdad? De diferentes categorías de conversión, fecha y hora, financiero, flujo de programas, inspección matemáticas, texto. Y cada una de ellas tiene cierta sintaxis. También tenemos aquí constantes y operadores. Entonces, en artículos, voy a seleccionar la que dice el precio, PV artículo. Ese es el precio del artículo. Entonces, yo lo que quisiera es que tome el precio del artículo y lo multiplique por 0.12 para que me dé como resultado el IVA. Entonces voy a darle doble clic acá al PV artículo. Si se dan cuenta, se incorpora. Voy a hacerle un poco de zoom acá. Si se dan cuenta, se incorpora el campo cerrado dentro de corchetes. Entonces acá, pues hago la multiplicación. Utilizo el operador para multiplicar, que sería asterisco.
Y ahora la constante que sería 0.12. 0.12. Y luego voy a seleccionar aceptar. Y con esto tendríamos para poder realizar nuestro campo calculado. Si nos damos cuenta, aquí en las propiedades del campo, en la expresión me aparece la operación, la función que definí, ¿verdad? La fórmula que definí para que realice la operación. Lo que va a hacer es va a tomar el precio del artículo, que es un tipo de dato moneda, y lo va a multiplicar por 0.12. Si nos vamos a la vista de hoja de datos, me dice que necesito guardar para que se apliquen los cambios y nos damos cuenta que ya se aplicaron y ya me hace el cálculo. De 5 quetzales, el 12% sería 60 centavos. De un quetzal sería 12 centavos. Sin embargo, fíjense que aquí no aparece como tipo monetario. Entonces aquí una forma sería acá donde dice, nos pasamos a la vista de diseño y aquí dice formato. Entonces, si selecciono acá, veamos ahí dice formato, en las propiedades del campo, puedo seleccionar el tipo de dato que necesite y que en este caso sería el de moneda. Moneda quetzales. Guardamos los cambios y nos vamos a la vista de hoja de datos y si se dan cuenta, allí ya me aparece el valor del IVA ya con su símbolo de moneda y los dos decimales aplicados. De esta manera, entonces, nosotros hemos hecho en este momento un campo calculado dentro de una tabla. Muy bien, esa es una manera en la que podemos realizar campo calculado, pero también podemos realizarlo, como dijimos, a través de una consulta. Veamos cómo sería entonces a través de una consulta. Para eso, recordemos que nuestra base de datos, si vemos aquí en las herramientas, tienen que estar relacionadas, ¿no? Tienen que estar relacionadas. Y entonces vamos a crear una consulta. Recordemos que para eso nos vamos aquí a la cinta de opciones, donde dice crear, la opción crear, y en la categoría o en la sección de consultas, voy a seleccionar la opción que dice diseño de consulta. Muy bien. Voy a cerrar por un momento las hojas de las propiedades y acá podemos agregar, ya sea de este lado, el lado derecho, podemos agregar las tablas o ya sea también del lado izquierdo, donde dice artículos y pedidos. Voy a dar doble clic acá y pues ahí podemos ver nuestras dos tablas que están relacionadas. Aquí básicamente yo necesito saber la cantidad de artículos y la cantidad de pedidos que se han realizado para poder restarlos. Pero para poder determinar también de qué artículo me refiero, entonces voy a seleccionar en primer lugar la descripción del artículo para saber qué artículo es. Luego las unidades del artículo y de la tabla pedidos voy a tomar unidades artículo 2. Si se dan cuenta, este y este hablan de más o menos de lo mismo, son unidades, pero primera dice unidades artículo y la otra dice unidades artículo 2. Eso es muy importante cuando hacemos nuestro diagrama de entidad-relación, que tratemos de que ninguno de los campos se llame de la misma manera que ningún otro dentro de toda la base de datos. Se recomienda agregarle pues alguna otra letra o algún número que la identifique o la diferencie. Entonces, eso va a hacer que, por ejemplo, ahorita que hagamos el campo calculado acá y hagamos referencia a los dos campos, no tengamos que especificar también la tabla de donde provienen, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan y vimos en la presentación, ¿verdad? La sintaxis sería, en primer lugar, definir el nombre de el nuevo campo donde quiero que aparezca esa resta que voy a realizar. Porque fíjense que ahorita si ejecutamos la consulta, lo que me aparece es la descripción de los artículos, las unidades iniciales, digamos, y las unidades que han sido pedidas. Entonces yo necesitaría otro campo adicional acá que me muestre lo que queda, que me muestre la existencia. Entonces tengo que definirle el nombre, que le vamos a poner como nombre existencia, lo separo por 2 puntos
Y luego defino el primer campo menos el segundo campo. O sea, el campo de las unidades de la tabla de artículos y las unidades menos las unidades de la tabla pedidos. Veámoslo, hagámoslo acá. Fíjense pues, voy a hacer un poco de zoom y sería, en primer lugar, el nombre. Sería existencias, dos puntos, y dentro de corchetes tengo que poner el nombre. Sería, si nos damos cuenta, en la tabla artículos dice unidades artículo. Entonces escribo acá unidades artículo. Cierro el corchete. Sería eso menos las unidades artículo 2 que es de la tabla pedidos. Unidades artículo 2 y cierro el corchete. Si lo escribí bien, pues entonces se va a poder realizar la operación y si no, pues me va a dar algún tipo de error. Lo que voy a hacer es que voy a ampliar aquí el ancho de esta columna para que podamos apreciar eh, cómo se escribe de manera correcta la fórmula. Es que cuando le doy zoom se pone un poquito lenta la pantalla, pero aquí estamos, ahí estamos, miren, existencias, dos puntos, unidades de artículo dentro de corchetes, menos unidades de artículo 2. Fíjense que acá nos vamos a detener un momento, porque fíjense que si los dos campos se llamaran unidades de artículo, yo tendría que, dentro del corchete, especificar antes del campo el nombre de la tabla. Entonces tendría que poner, por ejemplo, la tabla se llama artículos, sería artículos, punto, y luego ya el nombre del campo, unidades de artículo. Cierro los corchetes, menos, y abro el corchete y tendría que poner pedidos, punto, y el nombre del campo, unidades, artículo. Y cerrar los corchetes y se llamaran del mismo nombre. Pero como definimos bien nuestro diagrama entidad-relación antes de construir la base de datos, no hubo que especificar eso y nos ahorramos un poco de tiempo y texto y hacemos más óptima la base de datos y luego vamos a ver un tema eh, en la cual cuando queremos estandarizar hay diferentes normas para definir las bases de datos, se llama la normalización de las bases de datos, en donde se incluye este parámetro, por ejemplo, este requisito que si lo ponemos o no lo ponemos va a funcionar. Access no es estricto en ese sentido, pero mientras de la mejor manera acabamos realizándolo como debe ser, mejor vamos haciendo después nosotros los demás ejercicios o cualquier otra cosa que queramos realizar. Entonces, si ejecutamos ahorita acá nuestra consulta, nos vamos a dar cuenta que ya nos dice que allí ya nos quedan 95 y 80. Entonces, la consulta acá no la he guardado, voy a guardarla. Recordemos, le damos un clic derecho acá donde dice consulta. Voy a darle seleccionar guardar y le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle como nombre existencias. Podemos ponerle consultas existencias, pero vamos a identificar por el icono, ¿verdad? De consultas. Y si lo cierro, después ya lo puedo ejecutar. Y aquí pasa algo interesante. Fíjense que, miren pues, dice que lapiceros hay 100 y crayones 100 y luego pidieron 5 y 20. Pero pidamos otros 5 lapiceros y tendría que actualizarse a 90. Veamos, nos vamos a artículos y ahí sería inicial, ¿verdad? Serían pedidos. Lapiceros, ¿pidieron 5? No, digamos que pidieron 10. 10. Y lo cerramos. Y al ejecutar la consulta, miren, se actualiza. Entonces aquí tenemos actualizada nuestra consulta con las existencias. Ya después podríamos poner un tipo de notificación, de alarma, de aviso, para poder estar pendientes cuando llegue a un mínimo de existencias, por ejemplo. Bueno, entonces, así es como, así es una de las maneras en las cuales podemos realizar campos calculados a través de las consultas. También podemos realizar
un campo calculado dentro de un formulario, dentro de un informe también. Pero ya vimos entonces cómo realizar un campo calculado en una tabla, ya vimos cómo realizar un campo calculado en una consulta. Ahora hagamos a través de un formulario. Vamos a hacer un formulario de artículos. Nos vamos a crear, luego en la sección de formularios, seleccionamos diseño de formulario, y nos vamos aquí a agregar campos y vamos a seleccionar la tabla de artículos. Podría seleccionar solo algunos, pero vamos a seleccionar en este caso todos los campos. Voy a seleccionar todos los campos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Comprendamos bien antes lo que queremos hacer. Voy a correr un poquito al centro los campos. Aquí podemos realizar muchas modificaciones en nuestro formulario, pero no nos vamos a enfocar en eso porque estamos analizando la parte de los campos calculados. Voy a guardar el formulario. Vamos a poner acá formulario, artículos. Ya tenemos nuestro formulario acá. Por ejemplo, si lo cierro y lo vuelvo a ejecutar, lo que tengo acá es un formulario que me permite observar y almacenar, ¿verdad? O crear nuevos registros para artículos. Pero yo lo que quisiera es que me calcular también, digamos, el total, porque ya tengo el precio del artículo, tengo su IVA, pero ¿cuánto sería el precio con IVA? Sería, no el total, sino ¿cuánto sería el precio con IVA? Lógicamente que lo más apropiado sería hacerlo directamente dentro de la tabla, pero por fines didácticos, veamos cómo sería si inserto directamente desde acá nuestro campo calculado, ¿cómo sería? Entonces, nos vamos a la vista de diseño y lo que vamos a hacer es que en la sección de controles voy a agregar un cuadro de texto. Vamos a agregar acá un cuadro de texto. Mucho cuidado porque no es una etiqueta de texto, es un cuadro de texto. Selecciono acá, lo voy a incorporar. Vamos a ubicarlo más o menos como por acá, digamos. Aquí, si se dan cuenta, agregó un campo independiente. Vamos a hacer un poco de zoom para que lo apreciemos. Miren, texto 7 dice independiente. Entonces, en la etiqueta del texto, donde dice texto 7, le voy a poner acá precio con IVA. Precio con IVA. Y acá en independiente yo necesitaría, ¿verdad? Que me realice el cálculo, porque actualmente, pues ahorita ahí no hace mayor cuestión, ¿verdad? Es un campo vacío. Entonces yo lo que quiero es que tome la información que está en PV artículo y se la sume a IVA artículo y que me muestre esa sumatoria acá. ¿Cómo lo vamos a realizar? Es bien fácil, es bien sencillo. Lo que hacemos es seleccionar eh, el campo acá independiente, que tiene como nombre independiente, el cuadro de texto llamado independiente. Y en la hoja de propiedades, si no la tuvieran habilitada, recuérdense que aquí en la pestaña diseño, hoja de propiedades, ahí podemos observarla y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a datos y donde dice origen de dato, me voy a acercar un poco para que ubiquemos origen de dato, ¿sí? Entonces acá vamos a realizar la operación. ¿Puedo agregarlo acá o podría agregarlo aquí donde dice independiente, borrar eso y ahí escribir la forma? Pero lo voy a escribir acá en la hoja de propiedades y sería entonces, voy a hacerle un poco de zoom, a ver cómo nos va. Igual, el campo, ¿cómo se llama? Se llama PV artículo. PV artículo. Entonces, dentro de corchetes, vamos a escribir PV. Si se dan cuenta acá, entonces access ahí era con mayúsculas, ¿verdad? Aunque él lo reconoce ahí, ¿verdad? Que PV. Y me dice, ¿será que usted quiere tomar el cuadro de texto que dice PV artículo? Y en efecto así es. Entonces voy a darle doble clic. O lo escribo, ¿verdad? Lo termino de escribir. Entonces sería P de artículo más, abro nuevamente los corchetes, y sería IVA, el siguiente sería IVA, artículo. Y también me lo recomienda acá, puedo terminarlo de escribir
o le doy doble clic. Es una de las ventajas acá, ahora que me lo lee, me lo reconoce y me recomienda. Le doy doble clic y básicamente esa sería la operación. Esa sería la operación. Vean, ¿verdad? Seleccioné el cuadro de texto independiente acá y en las hojas de propiedades, en la pestaña datos, me fui a la origen de control y desde ahí lo seleccioné. Ok, veamos el resultado, veamos cómo nos muestra. Y ahí está, miren, IVA 5.6. Sin embargo, yo sé que ya muchos ya dijeron, pero ahí no le agregó el símbolo monetario. Entonces eso lo podemos agregar fácilmente. Fíjense pues, aquí, siempre en datos, dice formato. Bueno, no sería en formato, mejor dicho, en la pestaña formato, tenemos acá la primer propiedad, dice de esa manera, dice formato. Y aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar este filtro y elegir el formato que quiero, que en este caso sería moneda con símbolo de quetzal. Muy bien, guardamos los cambios. Nos vamos a la vista de formulario. Y si se dan cuenta acá, entonces ya me aparece la sumatoria y me aparece el valor. Aquí nos hace falta pues asignarle en dónde vamos a almacenar el valor, porque este cálculo, esa sumatoria, ahí no se está almacenando en ningún lugar. Ahorita está ahí, pero luego al cerrar el formulario no queda almacenado en ningún lugar. Entonces, bueno, lógicamente acá, pues lo mejor sería aplicarlo en la tabla, aunque realmente habría que pensar bien cómo está estructurada la base de datos y ni siquiera tendría que ir ahí, sino que tendría que ir en una tabla intermedia en detalle de pedidos, ¿no? o algo por el estilo. Pero ahorita lo hicimos de esta manera para que podamos enfocarnos en los diferentes ámbitos donde podemos aplicar campos calculados. Entonces, aquí hay varias formas en las cuales podemos almacenar. Digamos que si yo definí en otra tabla el campo, pues ya solo lo incorporo acá y hago un reflejo, un enfoque a través de Visual Basic para que lo que está calculando acá lo almacene en el otro campo y ya puedo ocultar uno de ellos para que no esté duplicada la información. Pero como ahorita nos estamos enfocando en los campos calculados, no vamos a entrar a ese detalle y vamos a verlo en una próxima sesión. Entonces, pues esto sería todo por en esta entrega y vamos a seguir con otro video explicativo para la siguiente sesión. Mucho gusto y cualquier comentario o alguna cuestión, háganmelo saber, estamos a la orden. Bendiciones y hasta pronto. Nos vemos, mucho gusto.